Palabra del cielo que cambia tu vida. Presencia de Dios que transforma tu corazón. Presentamos una palabra de vida en la voz del apóstol Enrique Torra. Palabra de vida, una producción de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Bienvenidos. Diga, Dios es bueno. Repítalo, Dios es bueno. Quisiera que leyéramos la palabra en el libro de San Lucas, el capítulo 17, los versículos 5 y 6. Y luego, por favor, me acompañan en la lectura de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. San Lucas, capítulo 17, versículo 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. A ver, por favor, lea usted también conmigo estos dos versículos una vez más, en voz fuerte. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Sicómoro es un árbol cuyas raíces son consideradas como especialmente fuertes, es decir, y muy profundas, siendo prácticamente imposible desarraigar un árbol así. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A ver, por favor, una vez más leamos estos dos versículos, todos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora acompáñenme en la lectura del versículo 8 del mismo capítulo 10 de Romanos. Romanos 10, 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Otra vez, por favor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hemos hecho algunos énfasis sobre la fe en los últimos domingos. Y no vamos a hablar ahora de definición de fe, porque sé que usted ya sabe que la fe es confianza, que la fe es certeza, que la fe es convicción, que la fe no es de la razón, que la fe es del espíritu, que la fe es del corazón. Usted ya sabe que existen diferentes niveles de fe, como también existen diferentes clases de fe. Eso ya lo sabe usted. Les hago un examen y seguro que todos sacan 5 sobre 10. No, 5 sobre 5. Entonces, para recordarles un poquito, las clases de fe son la fe de los sentidos. La fe que opera a través de los sentidos es la fe natural, la fe de ver para creer.
La fe que hasta que yo no vea no voy a creer. Esa es una fe que se fundamenta en los sentidos, los 5 sentidos que pertenecen a nuestro cuerpo, a través de los cuales percibimos todo lo del mundo natural. Nuestros 5 sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, ¿y cuál otro es? La sospecha, no. No, eso no es sentido. Ese es el 6º sentido, pero eso es otra cosa. Bueno, los 5 sentidos que pertenecen al cuerpo son aquellos que, o con los que nosotros percibimos el mundo natural. Esa es una manera de adquirir el conocimiento natural, a través de los 5 sentidos. No son malos, son necesarios para la vida natural, para la vida que tenemos en este mundo físico, pero que en relación con el mundo sobrenatural, esos sentidos o la fe de los sentidos no funciona. Para el mundo natural, operar con la fe de los sentidos es equivalente a incredulidad. Alguna vez hablábamos del apóstol Tomás, cuando le dieron la información de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Él dijo, si yo no veo sus heridas, y meto mis dedos en sus heridas, y mi mano en su costado, no voy a creer. Eso fue lo que Tomás dijo. Yo creeré, pero cuando pueda meter mi mano en su costado, mis dedos en sus heridas, y yo lo vea. 8 días después, Jesús se presentó allí donde estaban ellos, capítulo 20 de San Juan, versículo 24, y cuando Tomás lo vio, Jesús le dijo, ven Tomás, mete tu mano aquí, mete tus dedos en mis... Y él le dijo, Dios mío, Señor mío. Jesús le dice, Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados aquellos que sin haber visto creyeron. Y tú sé creyente y no sea un incrédulo. Capítulo 20 de San Juan. Quiere decir que operar con los 5 sentidos en el mundo espiritual es equivalente a la incredulidad. Esa es una clase de fe, una calidad de fe igual a la incredulidad. Otra calidad de fe o clase de fe es la fe negativa, es la fe al revés, creer todo lo malo, todo lo negativo, todo lo contrario. Esa es la clase de fe negativa que la conocemos como incredulidad o duda. Y es tan fuerte que suspende la manifestación del poder de Dios en la vida del hombre. Capítulo 6 de San Marcos, versículos 5 y 6, dice que cuando Jesús llegó a Capernaum no pudo hacer allí ningún milagro por la incredulidad de ellos. Y Jesús estaba maravillado o sorprendido por causa de la incredulidad, porque la incredulidad suspende la acción del poder de Dios en nuestra vida. Creer mal o creer al revés es ser incrédulo, pesimista. Esa es una clase de fe que tampoco opera en el mundo de Dios. Pero la calidad de fe de Dios, que es la tercera clase de fe, es la fe que llama a las cosas que no son como si fuesen. Es la fe que está está depositada, por decirlo algo, o plantada no en la razón, sino en el espíritu. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, pues por fe andamos y no por vista. No es por lo que vemos, es por lo que creemos. ¿De acuerdo? Es por lo que creemos. Por fe andamos y no por vista. La clase de fe de Dios se fundamenta en la palabra de Dios. La fe de Dios nos llega a través de el oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Esa clase de fe de Dios es la que opera en el mundo sobrenatural o en el mundo espiritual, y es la que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿De acuerdo? La fe de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe de Dios, y la fe de Dios puede manifestarse o establecerse en cada uno de nosotros.
Ustedes tienen un nivel de fe, yo tengo un nivel de fe. Y tenemos una fe específica que es la fe de Dios. ¿Por qué tenemos fe? Porque recibimos la palabra, porque nos dejamos persuadir por lo que la palabra de Dios dice, entonces podemos decir que somos creyentes. Mejor dicho, el principio de un creyente es por la fe. ¿De acuerdo? Pero la fe, que es poderosa, es el poder o la habilidad creativa de Dios en nosotros, debe ser liberada. Diga liberada o desatada. Y yo quisiera hablarles hoy de dos formas como podemos desatar esa fe. Usted tiene fe, diga yo tengo fe. Diga soy un creyente. Muy bien, con la fe que usted tiene puede cambiar lo que quiera cambiar en su mundo. La fe que hay en usted y que hay en mí es suficiente para cambiar cualquier cosa. Porque es posible que alguien esté pensando como uno de los apóstoles, esté pensando que su fe es muy poquita y está pensando que su fe es eficaz dependiendo de la cantidad que tenga. Pero aquí no se habla de la cantidad de la fe, sino se habla de la calidad de la fe. Una cosa es la cantidad, otra cosa es la calidad. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y Jesús no le dijo, no se trata del tamaño o la cantidad o el volumen de fe que ustedes tengan, sino de la calidad de fe. Porque si tuviera fe como un grano de mostaza, que es una semilla muy pequeñita, con ese tamaño de fe, si es de buena calidad, podría hacer lo sobrenatural, como desarraigar un sicómoro. ¿De acuerdo? Desarraigar un sicómoro. El sicómoro puede ser desarraigado y plantado en el mar si tuvieran fe como un granito de mostaza. Es decir, no se preocupe por el tamaño de su fe, preocúpese por la calidad de la fe. ¿De acuerdo? Preocúpese por la calidad de la fe. Y la calidad de la fe aquí es la calidad de la fe de Dios. ¿Cómo nos viene esa fe? Por el oír y el oír por la palabra. Y es la fe del Espíritu. Ahora, ¿cómo liberamos la fe? La fe se libera con dos llaves, que son las palabras y las acciones. Diga, palabras y acciones. Fíjese en el Nuevo Testamento y mire los milagros, empezando por los milagros que el Señor Jesucristo hizo y están registrados en los evangelios. Fíjese en los milagros que están registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fueron realizados por los creyentes. ¿Cómo realizaron los milagros Jesús y los creyentes de la primera parte de la era cristiana? ¿Cómo se realizaron? Ahora, Jesús hizo dos cosas. Jesús motivó a la acción a la gente. Y Jesús declaró siempre la palabra. Al paralítico, ustedes encuentran un paralítico en San Juan capítulo 5, que llevaba 38 años de estar en ese estado de salud, agobiado, derrotado, desanimado. Ese hombre no veía ninguna solución cercana para su problema. Cuando Jesús lo vio, provocó dos cosas en la vida de ese hombre. Primero le hizo una pregunta. Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Fue la primera pregunta que le hizo. Provocó en él una respuesta. Si bien es cierto, la respuesta del paralítico
no era positiva, pero sí entre líneas estaba expresando su necesidad. El paralítico dijo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro llega primero y se sana, y yo me quedo sin la sanidad. Porque resulta que de tiempo en tiempo descendía un ángel, agitaba el agua del estanque de Betesda, y el primero que se mojara con esas aguas agitadas por el ángel, dice la Biblia que quedaba sano de cualquier enfermedad. Si era un ciego, recobraba la vista. Si era un hombre con cáncer, una mujer con cáncer, quedaba limpio. Si era un paralítico, se le arreglaba todo. No importaba el problema, quien tocara primero las aguas, se sanaba. Este paralítico quería ser sano, pero él decía: nadie me ayuda, nadie me colabora. Jesús provocó en él una palabra, pero luego le dice lo siguiente: mira, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué provocó el Señor en el paralítico? Una acción. Ahora, las acciones de la fe, primero, no son acciones posteriores a la realización de los deseos. Las confesiones que liberan la fe, o las declaraciones que liberan la fe, van primero. Primero se declara y luego se recibe. Por lo general, nosotros pensamos que primero hay que recibir para luego confesarlo, que primero hay que recibir para luego testificarlo. Pero el orden de la fe de Dios, o la clase de la fe de Dios, es diferente. Primero declare y luego reciba. Primero actúe y luego reciba. ¿Qué pasó con aquel paralítico? Cuando Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete, ¿ya estaba sano? Cuando el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y vete, ¿el paralítico ya estaba sano? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya estaba sano o no estaba sano? Bueno, dicen sí. Sí y no. ¿Estaría sano o no estaba sano? Menos mal que aquí no resolvemos la cuestión por mayoría de votos. En el mundo espiritual, él estaba sano, pero físicamente todavía no se había manifestado su sanidad. Es como cuando a usted le hacen un depósito en el banco y es una buena cantidad de dinero, pero usted en la casa no tiene mercado, no tiene la alacena limpia, pero se entera, alguien lo llama y le dice: mire, acabo de hacerle la consignación. Diríamos, usted está en la casa, ¿tiene plata, sí o no? Sí la tiene, pero en el banco, pero en el bolsillo no tiene ni 5. Para poder comprar lo que necesita, ¿qué debe hacer? Ir y retirar. Si no, sigue con hambre, aunque tiene un depósito a su favor. Ese depósito a su favor se va a manifestar en la medida que usted accione. Vaya al banco, gire un cheque, haga algo, cambie el dinero, compre. Pero si no se atreve, puede tener mucho dinero a su favor, pero sigue con hambre.
entonces diría, usted sí tiene dinero, pero en este momento no tengo. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con la sanidad. ¿Sabía usted que hace 2000 años Cristo llevó nuestras enfermedades en su cuerpo y que por sus heridas nosotros fuimos sanados? Hay un banco que se llama el Banco de la Sanidad y que pertenece a todo lo que el Señor hizo por nosotros, a todo el depósito de la redención. Usted y yo fuimos sanados hace 2000 años, legalmente, pero hoy es posible que nos duela hasta la raíz del pelo. Nos duela todo. Soy sano legalmente, sí. Por las llagas de Cristo, sí. Pero físicamente estoy sano, me está doliendo. Pero ¿qué debo hacer para retirar del depósito que está a mi favor? Tengo que hacer dos cosas. Uno, declararlo con mi boca, declarar lo que me pertenece. Y dos, accionar. El paralítico estaba sano cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Estaba sano o no estaba sano? ¿Cómo estaba sano? Estaba sano porque el Señor le dio la palabra. El Señor le dijo, levántate. Esa palabra es sanadora. Pero ¿qué pasa si el paralítico no se levanta? Si el paralítico no se levanta, no hace el retiro del depósito. Aunque tiene un depósito a su favor, no se apropia de lo que es suyo por falta de acción. En el momento cuando el paralítico recibe la palabra, todavía su cuerpo está débil, desquebrajado. Yo no sé qué tendría. Pero cuando este hombre, en obediencia a la palabra, acciona la palabra, eso es fe. Cuando él intenta levantarse, no es que esté sano físicamente, pero lo hace con base en la palabra que escucha. Apenas él hace lo que había hecho por 38 años. Creo que todos los días intentaba levantarse, arrastrarse, llegar al estanque primero que todos. Él lo había intentado antes, pero había terminado frustrado. Ahora recibe una palabra, él no lo piensa dos veces, sencillamente en obediencia a la palabra que recibe, sin saber quién es el que le está hablando. Hasta ese momento este hombre no sabía que era Jesús. Pero sin saber quién le está hablando, lo intenta. En el momento cuando él trata de levantarse, es cuando su cuerpo recibe la regeneración, cuando sus tendones, sus músculos reciben la fuerza, sus huesos se ajustan, las coyunturas se ubican en su lugar, y en ese momento hay una fuerza sobrenatural que lo hace ponerse de pie. ¿Cuándo se apropió él de la sanidad física que estaba buscando? Cuando escuchó la palabra. ¿Cuándo al fin? No todo el que escucha la palabra recibe. ¿Sabía eso? Hay muchos oidores pasivos que tienen hambre de oír, comezón de oír y escuchan mucho, pero no tienen nada. ¿Y por qué no tienen nada? Bueno, usted conocerá a
las personas seminario que den, seminario que se inscriben. Y pagan de todo. Y van. CD que se promocione es otro que compran. Libro que saquen es uno más en la biblioteca. Leen, escuchan, van, pero no pasa nada en su vida. Pueden venir todos los domingos a escuchar la palabra y la escuchan con agrado, pero no pasa nada en su vida. Porque es que solo el oír no cambia las cosas. Jesús nos habló de dos personajes en el Sermón del Monte. Nos habló de uno que era prudente y otro que era insensato. Los dos escucharon la misma palabra, pero los dos no tuvieron los mismos resultados. Uno construyó sobre la roca, otro construyó sobre la arena. Los resultados fueron completamente diferentes. Pregunta: ¿el paralítico antes de levantarse estaba sano? Pregunta número 2. ¿Estaba sano antes de levantarse? ¿No o sí? Pregunta número 3. ¿Antes de levantarse estaba sano? ¿Sí? Es la misma pregunta y me cambian la respuesta. Estaba sano legalmente, pero físicamente todavía no había visto los cambios. ¿Cuándo fue sano físicamente? ¿Cuándo fue sano físicamente? Cuando accionó, cuando puso en acción la palabra. En otras palabras, solo oír no cambia las cosas. Se necesita, ¿qué? Solo oír. El oír nos hace partícipes de la fe, porque la fe viene por el oír. Y le voy a decir otra cosa: solo creer no cambia las cosas. Usted puede tener mucha fe. Yo puedo tener mucha fe. Pero si tengo fe y no la activo, no pasa nada. Por eso hay muchos creyentes débiles. Y por eso hay muchos creyentes que están condenados. Porque aunque creen, no activan su fe. ¿Sabía usted que la salvación no viene solo por el creer? La salvación viene por el confesar. Y lo leíamos 2 veces en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice que si confesares, ¿o no? Mire la palabra, que si confesares con tu boca. No dice que si creyeres. Lo primero es confiese. ¿Qué es confesar? Confesar es afirmar lo que creo. Confesar es declarar lo que creo. Confesar es testificar. Ahora, ¿qué clase de confesión debo hacer para ser salvo? ¿Qué confesión debe hacer una persona pecadora para ser salva? ¿Qué debe confesar? Bueno, alguien me decía, debe confesar todos los pecados. Pero hay gente que confiesa todos los pecados y se levanta condenado. Porque una vez confesó sus pecados, ahí tiene la penitencia. Ahí tiene la sentencia. Confesar los pecados no salva a nadie. ¿Se lo repito? Los veo como raros.
O mejor, ustedes me ven raro. Pero les estoy diciendo que confesar los pecados no salva a nadie. Y grábeselo. ¿Quién podría recordar todos sus errores en la vida para confesárselos en un momento a Dios? Es posible que ni siquiera se acuerde de los de la semana pasada. O sea, Dios no nos pone en la tarea de confesar todo lo negativo que hicimos en la vida. Si usted trata de recordar todos los pecados pasados para confesárselos a Dios, está perdiendo el tiempo. Porque confesar sus errores no lo salva. Lo que salva a un pecador, lo que nos salvó a nosotros, fue haber confesado el señorío de Cristo. Lea el versículo nuevamente. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Diga, Jesucristo es el Señor. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Diga, Él es el amo absoluto de todas las cosas. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? Ahora, no vea a Jesús humillado. Jesús fue exaltado. En el libro de San Mateo capítulo 28 dice Jesús: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el Señor. En Filipenses capítulo 2 versículo 9 dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Diga, yo confieso que Jesucristo es el Señor. Repítalo, yo confieso que Jesucristo es el Señor. Cuando usted confesó el señorío de Cristo, estaba avanzando en el camino de la salvación. Lo segundo es confesar. Estamos en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Muy bien, confesión. ¿Qué debo confesar? ¿Qué debo confesar? ¿Qué debo confesar? Que Jesucristo es el Señor, el señorío de Cristo. ¿Qué debo creer? ¿Qué debo creer? ¿Qué debo confesar? Debo confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Qué debo creer? A ver, más despacio y fuerte. Estamos hablando de lo que se necesita para ser salvo. Y yo quiero que usted lo tenga muy claro hoy y no se le olvide y le dé gracias a Dios porque usted es salvo. Usted es salvo no por cambiar de religión. Usted es salvo por dos cosas importantes, que son la confesión del señorío de Cristo. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Amén. Segundo, ¿qué debemos hacer? Creer. ¿Creer en qué? ¿Creer en qué? Más claro, más fuerte, es que no alcanzo a escuchar. Bueno, debo creer no con mi razón, sino con el corazón o con el espíritu. Debo creer algo muy preciso. ¿Qué es? Debo creer en la resurrección. ¿De qué? Debo creer en la resurrección de Cristo. ¿Qué significa creer en la resurrección de Cristo? El mes pasado hablamos todo el mes de la justificación. Hablamos de la justicia, de cómo nos viene la justicia de Dios, de qué es ser justificado. Y recuerden, si fue que vinieron ese domingo, compren el
el CD. Muy bien, ese día les explicaba que Jesucristo se hizo pecado o fue hecho pecado por nosotros. Y que cuando Él murió en la cruz, no terminó su obra, sino que su alma salió del cuerpo de Jesús y su alma descendió al infierno. Y allí en el infierno Jesús fue castigado y pagó el precio, pagó el castigo, mejor dicho, sufrió el castigo por causa de nuestros pecados. ¿Se acuerdan de eso? Esto lo vimos por la palabra. Si Cristo hubiera muerto en la cruz y jamás resucita, hubiéramos tenido redención. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiere decir que la muerte de Cristo fue un paso más en el camino de la redención. Si Jesús hubiera muerto en la cruz como murió y derrama su sangre en la cruz como la derramó y es herido como lo y sufrió los dolores que sufrió y lo sepultan, pero su alma se queda en el infierno, ¿hubiéramos recibido nosotros salvación? No. ¿Por qué? Porque en la resurrección de Cristo fue donde se obtuvo nuestra justificación. El primer justificado en la humanidad fue Cristo. Primera de Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado en carne y justificado en espíritu. En el libro de Hebreos capítulo 1, del verso 5 en adelante, dice que Jesús fue engendrado. Y no habla de que fue engendrado en la eternidad, sino que Él volvió a la vida, que Él se levantó de entre los muertos. Cuando Jesús pagó todo lo que debía pagarse por nuestra redención para librarnos del castigo, hasta que Jesús satisfizo la demanda de la justicia de Dios, Jesús fue librado de la muerte. Cuando yo hablo de la resurrección de Cristo, estoy hablando entonces en mi justificación. Al Cristo resucitar, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él fue justificado por el Padre. Entonces, la justicia de Cristo viene a ser mi justicia. Romanos 3:21 dice justificados. Ahora pues, vamos a mirar Romanos 3:21. Si alguien ya lo tiene, por favor, acompáñeme en la lectura. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? ¿En quién? La fe en Cristo es la que me hace partícipe de la justicia. Y la justicia es una posición delante de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Por favor, los voy a dejar con la tarea de Romanos 10, 9 y 10. ¿Qué necesito para ser salvo? Confesar que el señorío de Cristo. Pero, ¿qué debo creer? Debo creer con el corazón que la resurrección. ¿Para qué me sirve creer en la resurrección? ¿Para qué? Para disfrutar de la justicia de Dios. Porque mire el verso 10, con el corazón se cree para justicia. Es que está claro ahí, por favor. ¿O no lo ven claro?
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Yo creo en mi espíritu que Dios lo levantó de los muertos. Eso significa que yo soy salvo y vivo en la dimensión de la justicia de Dios. Amén. Entonces, para que comience la vida del creyente, ¿qué debe hacer? ¿Cómo comienza la vida del creyente? Comienza declarando, confesando. Entonces, la confesión de lo que creemos es lo que va a permitir que entremos en la posesión que deseamos. No podremos poseer más allá de lo que nosotros declaramos. ¿De acuerdo? Su posesión dependerá de su confesión atrevida, de la osadía en su confesión. Entonces, podríamos llegar a otra pequeña conclusión. Que en su boca y en mi boca está el poder. Y que cuando activamos el poder a través de nuestros labios, vamos a recibir o vamos a obtener los resultados. Todo lo que usted declare, lo va a recibir. Si declara cosas malas, recibirá males. Si declara palabras de fe, palabras positivas, recibirá buenos resultados. ¿De acuerdo? Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Muy bien. Tome el lugar de Jesús aquí en la tierra. ¿Qué hizo Jesús en la tierra? Milagros. Jesús vino y realizó las obras del Padre. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mire, cuando Jesús vino hace 2000 años, Él resucitó de entre los muertos y la Biblia dice que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero Jesús, antes de irse, Él llamó a los discípulos. Él llamó a los creyentes. Capítulo 20 de San Juan. Vamos rápidamente a mirar estos versículos. Capítulo 20 de San Juan, por favor. Miremos del versículo 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En otras palabras, ustedes continúen haciendo la tarea aquí en la tierra. ¿Y a qué vino Jesús? A deshacer las obras del diablo, a sanar a los quebrados, a levantar a los caídos. Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ahora, en San Marcos capítulo 16, versículo 17, el Señor dice: y estas señales seguirán a los que creen. Léalo, por favor. Y estas señales seguirán a los que creen. Jesús dijo: todo creyente, todo hombre, toda mujer creyente, a él lo deben seguir las señales. ¿Y cuáles son las señales? Dice el Señor: en mi nombre echarán fuera demonios. Quiere decir que todo creyente en Cristo, ustedes y yo, tenemos el encargo, la comisión
de hacer las obras de Cristo aquí en la tierra. Y si Cristo echó fuera demonios, el Señor dice que nosotros también podemos liberar a la gente oprimida por espíritus malos. Usted puede expulsar demonios de la gente o de donde estén. ¿Lo cree? Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabía que sus manos y mis manos son la extensión de las manos de Jesús? Cuando usted coloque las manos sobre una persona enferma, la Biblia dice que en el nombre de Jesús la persona se va a sanar. En el nombre de Jesús el poder de sanidad va a fluir de sus manos para sanar a los enfermos. Miren lo que dice el verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. No estamos solos aquí en la tierra. Jesús está con nosotros, confirmando la palabra con señales y con prodigios. Lo que el Señor está esperando es que usted y yo tengamos la osadía, nos atrevamos a hacer declaraciones y acciones a través de las cuales se va a liberar el poder sanador. Usted no podrá sanar a ninguna persona a menos que se atreva a ir y ponerle las manos sobre su cuerpo y decirle: reciba sanidad en el nombre de Jesucristo. Cuando usted lo haga, va a comenzar a ver resultados, porque la fe necesita ser liberada a través de acciones y a través de declaraciones. ¿De acuerdo? Usted nunca va a echar fuera un demonio si no se atreve a declararle al demonio que salga. Mientras usted no reprenda al demonio con las palabras, el demonio se va a quedar ahí cómodo. No piense que al demonio lo reprende con pensamientos. Hay gente que dice: le pegué una reprendida al diablo. Sí, ¿y cómo no? Con la mente. El diablo no le va a leer su mente, pero el diablo sí va a obedecer a sus palabras. En el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, a Pablo le ocurrió cuando llegó a Filipo y encontró a una muchacha endemoniada. Versículo 18. La muchacha adivina endemoniada por muchos días estuvo haciéndole propaganda, hasta que Pablo se desagradó. Dice, y esto hacía por muchos días. Verso 18. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu. No dice la Biblia que Pablo pensó. ¿Sí lo nota? Le dijo al Espíritu. Le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Hasta que usted y yo no nos atrevamos a hacer declaraciones de fe y atacar a las fuerzas antagónicas de las tinieblas con palabras, con decretos, los demonios no huirán. La mejor manera para resistir al diablo es declarando la palabra, poniendo la palabra en nuestros labios y declarándola. Ese es el ejemplo que Jesús nos da en Lucas capítulo 4, en Mateo capítulo 4, cuando él fue atacado por Satanás en el desierto. En los 40 días de ayuno que tuvo Jesús, la Biblia dice que Jesús con la palabra lo resistió. Con la palabra. Diga, con la palabra. Repítalo, con la palabra. Tenemos que hacerlo. Muy bien. Ahora, descubra lo que usted es en la mente del Padre. ¿Qué somos en la mente de Dios?
En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios piensa más arriba que nosotros. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Qué piensa Dios de mí? Dios piensa que todo lo podemos hacer con su ayuda aquí en la tierra. Diga: todo lo podré lograr con la ayuda de Dios. Lo que usted se proponga con la ayuda de Dios, lo va a obtener, lo va a lograr. Lo que usted emprenda, lo va a lograr. ¿Ha leído la Biblia donde dice el Señor que todo lo que hagamos prosperará? ¿Dónde dice la Biblia? Algo así. ¿Salmo 1? ¿Salmo 1? ¿No? Bueno, en alguna parte de la Biblia debe estar. ¿Quisieran leerlo? ¿Quisieran leerlo? Vamos a mirar, porque aquí hay unas condiciones. En el capítulo 1 de Josué, Josué capítulo 1, versículo 7, Josué capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todo lo que emprendas, dice el Señor, será prosperado. Pero cuide de hacer conforme, dice hacer, diga hacer, diga hacer. Eso es acción. Hágalo conforme a la palabra que ha llegado a su vida, a su espíritu. Cuida de hacer conforme a la palabra. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea obtener esta conferencia, comuníquese con nosotros a nuestro departamento de audio. Teléfono 247-6106. Adquiera estas conferencias en la Iglesia Cristiana Pai, calle 17A, número 3361.